¿Qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida a este podcast de UMAC TV llamado Somos Polo. Aquí nos dedicamos a comentar y profundizar en temas planteados en la Gaceta Digital polo.umac.cl, donde hablamos acerca de conocimientos científicos del territorio, pero también hablamos acerca de saberes de la ciudadanía, investigaciones que surgen de las propias personas que habitamos esta región y además representaciones artísticas de esta zona austral del planeta. En esta ocasión queremos hablar acerca de una nota que publicamos en Gaceta Polo, que decía que la Universidad de Magallanes está construyendo las capacidades para poder aportar a la prevención de los efectos de eventos sísmicos en la región. Hoy cuenta con la tecnología necesaria para realizar una microzonificación sísmica detallada de Punta Arenas, que pueda revelar zonas con alto riesgo de licuefacción, donde un sismo convertiría el suelo en un material inestable, capaz de comprometer viviendas e infraestructura. Nos interesa, por supuesto, hablar de esto y quién mejor que el mismo encargado de difundir todo lo que la Universidad de Magallanes ha investigado al respecto y lo que puede aportar para el futuro, que es el máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Suelos y Estructuras y doctor en Ingeniería Civil Geotécnica y Mecánica de Suelos, el investigador y académico del Departamento de Ingeniería en Construcción de la Universidad Jorge Villarroel Ortega. Le damos la bienvenida al programa y le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación para hablar un poco más en profundidad respecto de eso que ya comentamos en esa nota, que tuvo hartos likes también en Instagram. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Paula, muy buen día. Gracias por la invitación. Aquí estamos intentando compartir nuestras experiencias con ustedes y con la comunidad científica y regional seguramente, Mm. con todas las ganas de poder aportar y poder conversar hoy día. Genial. Uno normalmente asocia, ¿cierto?, el Departamento de Ingeniería en Construcción con en un espacio donde se puede uno formar para construir cosas, pero aquí estamos hablando de un trabajo de investigación para poder proteger lo construido, ¿cierto? Y en ese sentido me gustaría comenzar hablando contigo, Jorge, acerca de qué tan sísmica es la región de Magallanes. Partiendo por eso, porque históricamente habíamos entendido que el resto de Chile era sísmico, pero al parecer solo faltaban mediciones. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, partiendo del inicio, yo quiero recalcar que soy ingeniero geotécnico y esto también es un tema que va más de la mano de la geología propiamente tal. Entonces la Mm. geotecnia es básicamente una derivada de la geología aplicada a la ingeniería civil. Sin embargo, como lo que tú preguntabas con respecto al tema de la sismicidad repetitividad sísmica que hemos tenido en el último año, que es lo que nos abrió los ojos y que nos hizo por lo menos escuchar un poco más Mm. regionalmente de por qué hoy día nos transformamos de un día para otro así a preocuparnos, ¿no es cierto? Sí. Es porque no es algo nuevo, sino que es algo que ya había ocurrido en la región. En el año 49 ya había ocurrido un terremoto de una magnitud de 7,5 con la escala de medición de esa época, ¿no es cierto? Y antiguamente, 70 años antes, en 1879, también había ocurrido otro evento de esta magnitud. Mm. Sin embargo, el año pasado ocurrieron algunos eventos que de alguna forma u otra la comunidad como que se empezó a preocupar o abrir un poco los ojos, como yo decía recientemente, y ahí es donde nosotros empezamos a ver este tipo de cosas y preocuparnos. Volviendo al punto atrás, sí, definitivamente nosotros veníamos con esta idea de identificar cuáles son
no los patrones sísmicos, sino que los patrones estructurales dentro de dentro de nuestro suelo, ¿ya? Y ahí es donde nace la idea, básicamente, de ir aplicando lo que nosotros vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso. Sí, definitivamente somos una región sísmica a diferencia pero a diferencia del país, con características naturales diferentes, Ya. ¿ya? ¿Y cuáles son esas características naturales? Yo pensaba preguntarte también si hay diferencias entre la estepa, los fiordos, también por el origen, porque durante el año pasado también conversamos acerca de temblores que ocurrieron por la zona de Laguna Blanca o San Gregorio y que tenían un origen volcánico, pero también estuvimos hablando de otros que estaban más cerca de Puerto Williams y que podían tener relación con algo más tectónico, que son las placas, ¿cierto?, que se unen allí. Mm. Cuéntanos un poco cómo podemos clasificar la región, digamos, territorialmente, si podíamos mapearla. Si podemos identificar todo lo que nosotros sabemos como chilenos con respecto a la sismología, todo se basa fundamentalmente en la placa Nazca y y la placa sudamericana, que una se mete Mm, debajo de la otra. Ese fenómeno se llama subducción. Y particularmente en esta región ocurre algo diferente. ya, Ocurre el fenómeno de la transformación o de contacto, que en este caso ocurre por tres tipos de placas diferentes, que está la placa sudamericana, la placa Escocia y la placa antártica, y que ellas puede que se muevan de manera más lenta que las de subducción, pero son más superficiales, por lo tanto la propagación de las ondas en este caso puede repercutir en algo que se sienta un poco más fuerte, mm, ¿ya? A diferentes tipos de magnitudes, porque eso tiene mucho que ver con la profundidad que se encuentra el epicentro, ya. donde se genera el movimiento en este caso. Y esta diferenciación, como te menciono, no es lo mismo que tiemble en un lugar que en otro acá en Magallanes. No, porque la diferenciación que genera el tipo de sensación que entrega una vibración, en este caso una propagación de ondas a través de una energía liberada, puede ser por una fractura de rocas o lo que sea, depende mucho del tipo de suelo que nosotros tengamos. ¿M? Entonces, particularmente partiendo de ahí, nos damos cuenta que nosotros podemos caracterizar los tipos de suelos de la región de Magallanes en dos tipos, como en general, ¿no? Ya sea por un lado cohesivos o por otro lado granulares. Y los que más, y que también podríamos conversarlo luego, los que más perjudiciales son para el comportamiento de este movimiento, en este movimiento que ocurre, son los granulares que están prácticamente saturados, que se les denominan como arena saturada, que son propensos a tener licuefacción. Antes de que Por otro sigas, lado, tenemos ¿puedes explicarnos cohesivos y granulares? sí, los cohesivos son suelos blandos, prácticamente muy eh, normales o naturales de zonas glaciolacustres que fueron ¿Ya? parte de un periodo glacial que se deshieló hace no tanto tiempo como en otras partes del mundo, por lo tanto son suelos básicamente más modernos, más nuevos, más jóvenes dentro de la edad geológica, Como por y que por ejemplo, ¿en qué interacciones lugares? químicas en toda la región en toda la región de Magallanes existen suelos limo-arcillosos que presentan cierta cohesividad y tienen un comportamiento no drenado con respecto a alguna fuerza externa o con respecto a alguna interacción de carga de estructura por el estilo. O sea, En ¿mm? otras palabras, nosotros podemos definir que tenemos dos tipos de suelo, uno que es cohesivo y otro que es granular. ¿Ya? Por un lado, el granular tiende a comportarse de manera licuable cuando es sometido a fuerzas externas, Ya. y en este modo podemos denominarlo como licuación. Pero por otro lado tenemos otro tipo de suelos que tienden a responder de manera diferente a la hora de generarle una energía que venga como fuerza externa y que pueda mover este masa o matriz estructural del suelo, y que este material cohesivo tiende a perder su resistencia al corte no drenada, que en términos prácticos pierde su resistencia de manera súbita, por lo tanto puede afectar cualquier estructura. ¿M? Ya. Estos suelos son los más comunes y predominantes, sobre todo en esta ciudad, que es donde mayores estructuras hay con respecto a la región de Magallanes. El Sin embargo, granular. el cohesivo. El cohesivo. Ah, ya, perfecto. O sea, El eso te iba a granular se preguntar. encuentra todo en el borde costero.
¿ya? En todo el ya, borde costero nosotros podemos encontrar material granular prácticamente saturado o con una napa freática muy somera. Eso quiere decir de que el suelo, cuando está en la arena, en este caso granular, que es un material granular, la arena, tiende a tener un comportamiento licuable debido a fuerzas externas que sean sometidas en este caso. Entonces, ahí es donde puede ocurrir el fenómeno de licuación. claro, o sea, se Por desarma otra en el parte, fondo. tenemos, sí, se pierde su resistencia y genera cualquier deformación, ya sea que pueda generar pérdida de soporte de cualquier estructura. Por lo tanto, cualquier estructura podría verse sometida a algo así y eso podría generar un impacto muy importante dentro de la estabilidad estructural de cualquier edificación que nosotros convengamos tener. Perdón, y cuando hablas de borde costero, ¿a qué te refieres con borde costero? ¿La playa o ya algunas partes digamos, construidas dentro de la ciudad de Punta Arenas? Punta Arenas y la región. En general, todos los bordes costeros están por, por temas de sedimentación, por el hecho del desplazamiento también de las masas, en este caso, que generaron que alrededor, digamos, del borde costero se presenten grandes masas de arena, Ujú. que por lo cual también, por una presencia de agua, pueden estar sometidas si es que fueran sometidas a una fuerza externa, ser sometidas, se presente en cierto modo este fenómeno que se llama licuación. Ya, pero cuando yo te pregunto por el borde costero me refiero a hasta dónde llega, qué es lo que consideramos borde costero. No hay una definición que diga cuántos metros hay, eso depende mucho de la geomorfología del lugar. ¿Ya? Ya, eso En en el fondo rigor, no está estudiado, sí, es que depende mucho de la naturaleza del lugar y depende mucho también de la historia geológica pero en y Punta depende Arenas, mucho también de la latitud, de la latitud en que estamos conversando. Entonces, ¿mm? no se puede decir aquí es tanto y aquí es tanto otro. Ya, pero en Punta Arenas no Hay podemos una decir si particularidad el en la borde región costero, no sé, suelo granulado hay hasta Lautaro Navarro, por ponerte un ejemplo, y de ahí es puede cohesivo. ser. No tenemos ese dato. Sí, prácticamente sí lo tenemos. Existe un estudio que se hizo hace poco tiempo por una empresa regional Ya. que hicieron un análisis prácticamente un análisis de varios puntos que ellos tenían como información previa, ¿no es cierto? Más de 200, en que analizaron la geofísica y algunos ensayos que ellos realizaron y lograron tener un alcance bastante importante. Así que habría que revisar ese estudio que hicieron. Ya. Sin embargo, tampoco se puede decir con cierta exacta de que aquí hay y aquí no. Siempre es necesario Mm. estudiar más a profundidad y con respecto no solamente a la geofísica, sino también hacer prospecciones. Y es ahí donde nosotros queremos entrar. Exactamente, yo Nosotros te iba a decir queremos eso. profundizar Hablemos de eso. en ese tipo de investigaciones. De hecho, llevamos bastante tiempo trabajando en esto de la vuelta de los estudios de posgrado que realicé el año 2022 en Europa, volvimos con la idea de poder conseguir algunos instrumentos y equipos que nos puedan permitir eso. Y en eso estamos. No es un trabajo de corto plazo, un trabajo de largo plazo, lo sabemos, y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Y de hecho ya hemos logrado de alguna forma u otra ciertas cercanías con porque acá hay que entender de que Chile es un país muy extenso, geológicamente es muy diverso Mm. y geotécnicamente también tiene una respuesta diferente. Por lo tanto, tal vez nuestros mejores aliados para poder comprender esto no están en Chile, sino que están en lugares donde sean similares, ya sean en el norte de Europa o países donde existan suelos parecidos a los de acá. Ya. Similares latitudes O, también, ¿o lu- no? sí, o también lugares que han hecho algo parecido a lo que nosotros pretendemos hacer. Y es por eso que el año pasado, gracias a un financiamiento de la NIT, a través de un BIU, que es un proyecto de valorización de investigación en la universidad que adjudicamos el año 2024, logramos ir a Colombia. Ya. Tuvimos una visita con un estudiante, Christopher Aguilar, no aprovecho de mandar saludos, que hizo un tremendo trabajo. Y tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Nacional de Colombia, en Ya. Manizales, y también a la Universidad del Quindío, en Armenia, un poquito más al sur dentro del eje cafetero en Colombia, y ellos vienen terminando un trabajo de 7 años, en el cual hicieron
las 3G que le llamamos nosotros, que es la geotecnia, la geología y la geofísica, Ya, con el objetivo fundamental de determinar la microzonificación sísmica de esa región. ya. Y ahí, bueno, nosotros estamos trabajando con ellos hoy día, tenemos contactos, estamos de una forma muy incipiente. Sin embargo, vamos para allá, vamos a intentar buscar esa alianza con ellos de tal forma de que ellos nos entreguen su know-how y nosotros podemos replicar y mejorar también nuestro conocimiento que tanto hace falta. Jorge, sin entrar tanto en detalle, pero sí de manera muy sencilla, ¿puedes explicarnos cómo funciona este equipamiento que lograron comprar gracias a los fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo? Tenemos varios equipos que hemos conseguido a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, el que tiene que ver con el VIU, que es el Valoración de Investigación en la Universidad, compramos equipamientos geofísicos. Ya, Por un lado, una máquina que nos enseña, o sea, un equipamiento que nos entrega información de la velocidad de propagación de las ondas. En términos prácticos, nos entrega cuál es la velocidad de propagación de las ondas dentro de un medio continuo en este caso ya, y que nos permite, en cierto modo, determinar la velocidad de esta propagación de la onda. Mientras más bajo sea la propagación de la onda en el medio, mayor va a ser la amplificación de este movimiento. Mientras más rápido sea la propagación de la onda en este medio, más rígido es el comportamiento del suelo y en este caso menor es la amplificación de la onda y la ya, amplificación de la sensación del movimiento. Y es por ahí donde hoy día, por ejemplo, dentro de las normativas chilenas para poder estudiar los suelos, nos exigen identificar cuáles son los suelos especiales y tiene mucha relación con respecto al comportamiento geofísico en función a la velocidad de propagación de la onda. Ese es uno. Por otra parte, nos tenemos también un instrumento que nos mide el periodo fundamental del suelo a través de la metodología de relación vertical horizontal que está fundado a través de teorías de un japonés, apellido Nakamura, y que nos permite también determinar el periodo fundamental del suelo, que si esto ocurre y es similar al periodo fundamental de una estructura, se puede ocurrir el fenómeno llamado resonancia, que es donde ambos tienden a vibrar de manera igual y eso puede generar de que la amplificación de la vibración genere un efecto perjudicial en cualquier estructura donde nosotros estemos. Entonces también la normativa hoy día nos exige conocer eso. ¿periodo Y fundamental esos qué es? dos, el periodo fundamental es el periodo donde en todas las líneas del espectro, digamos, ya sea vertical, horizontal ¿Ya? o cenit, digamos en la otra, en el otro eje, digamos en las tres ejes, nosotros podríamos tener la misma frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, por lo tanto, el periodo fundamental es donde en las tres ocurre su pic. Y cuando este periodo fundamental ocurre y se conversa con el periodo estructural, ocurre este fenómeno, que es la resonancia. Mm. Entonces, el periodo fundamental es cuando en las tres frecuencias ocurre la mayor claro, el mayor desplazamiento en este caso Ya, de la estructura y cuando en estos tres periodos, o sea, en estos tres tipos de eje ocurre esta frecuencia, ocurre el periodo fundamental. Esta es la relación lógica que existe en la determinación del periodo fundamental de un suelo y lo mismo en un periodo fundamental de una estructura, que tiene mucho que ver con su comportamiento a través de una energía o una fuerza externa que pueda inestabilizar la estructura. ya. Jorge, antes Mm. de continuar hablando acerca de cómo aplicar eso para poder tener una microzonificación sísmica muy detallada, hablemos acerca de lo que ya sabemos, ya tenemos en la región de información respecto de la realidad sísmica y si ha existido ya algún intento de mapeo. Sí, ya ha existido un intento de mapeo, como lo había mencionado. Esta microsofinización sísmica se hace a través de una empresa geotécnica regional Ujú. que hicieron un trabajo bastante interesante, lograron tener una aproximación bastante importante con respecto a la información que ellos tenían. Está también archivada dentro de la librería de datos que tiene la Sociedad Internacional Geotécnica. Fue presentado en una conferencia nacional
Así que ya por ahí podemos partir, ¿no? Ya, Y un alcance bastante importante. Pero dentro de las actividades específicas del proyecto que nosotros pretendemos lograr obtener en el largo plazo o mediano largo plazo, obtener, partiendo de la base, como yo le digo, las 3G: geología, geotecnia y geofísica, entender los estudios básicos de geología y neotectónica, entender los estudios de sísmica regional, obtener también la digitalización y generación de información a través de sistema de información geográfica, GIS, determinación de la aceleración y la velocidad esperada de estas ondas sísmicas de diseño para poder tener esta información para diseños en rocas o en suelos, considerando que las rocas existen también en diferentes latitudes o zonas de diferentes altitudes en la región. Y para esto es necesario hacer trabajos que no necesariamente se hacen directamente dentro de la universidad, y también hay que hacer ensayos de campo. ya. ¿Cuáles son estos ensayos de campo? Perforaciones y ensayos para caracterizar la dinámica de suelo y su perfil sísmico, hacer perforaciones para poder identificar la litografía y tener una inspección visual de estos suelos y clasificarlos para determinar su predominancia, hacer estudios de amplificación de onda, hacer estudios geotécnicos que permitan em, tener alguna información adicional con respecto a las zonas urbanas, y también entender cuáles son nuestros perfiles o cuál es nuestra perspectiva de desarrollo regional, ¿ya? Hacer estudios de microtrepidaciones o refracciones sísmicas ¿Qué son que nos esos? puedan entender la vibración ambiental, como es a través de este instrumento que nos sirve para poder entender el periodo fundamental. Y generar también un mapa importante de isoperiodos, o sea, en el fondo un mapa que correlacione los periodos similares, ¿ya? Que es básicamente también lo que hicieron los colegas de esta empresa regional. Es un trabajo enorme, ¿ya? Donde se necesita bastante capital humano y no necesariamente instrumentación. Por lo tanto, es un trabajo que sirve para poder mejorar el entendimiento y la concepción natural del conocimiento que tiene que ver con la geotecnia Mm. y la geología y todo lo que esto puede significar con el conocimiento a través de lo que significa la vulnerabilidad, porque dentro de lo que es el riesgo, es la vulnerabilidad en función al peligro, pero el peligro o la amenaza ya la tenemos, ¿cierto? Sí, hablemos un poco Existe, más y de eso. eso es Em, imposible modificar porque es natural. mm, La amenaza o el peligro existe. Sin embargo, lo que se puede modificar, y hago hincapié en esto, es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad viene definida a través del conocimiento. Si nosotros mejoramos el conocimiento, nosotros alteramos la vulnerabilidad. Si nosotros disminuimos la vulnerabilidad, obviamente el riesgo es menor. sí, yo quisiera Y ahí es preguntarte donde vamos. eso, como, ¿para qué sirve tener un mapa sísmico? Y Para cuán eso. importante es tenerlo no solamente en Punta Arenas, sino que en todas las zonas habitadas de nuestra región. Pensando en explicarlos con la menor cantidad posible de términos Información. técnicos. Mm. Conocimiento. Si nosotros tenemos y conocemos lo que tenemos, ¿Mm? obviamente la vulnerabilidad va a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo va a ser menor, porque vamos a saber qué tenemos para poder actuar, para poder tomar decisiones, para ¿Como poder cuáles, por ejemplo? Nosotros, si orientar. tenemos un mapa, podemos definir qué material ocupamos en un lugar y qué material no, o dónde se puede construir Mm, o dónde no, ese tipo de ejemplos. no, yo creo, Te yo lo pregunto. diría de otra forma. Yo diría que nosotros podemos construir en cualquier lugar, ¿ya? ¿Ya? El tema es que tenemos que entender bien cuál va a ser la repercusión de construir ahí y qué es lo que nosotros podemos hacer para mitigar. Y para mitigar, existen diversas técnicas para poder mejorar las características mecánicas de los materiales y la estabilidad propiamente tal. Hoy día la normativa nos ayuda a conocer mejor los materiales, y también existen técnicas avanzadas para poder mitigar la respuesta de este suelo Mm. para que no ocurran
probables desmanes o afectaciones a las estructuras. Entonces, no podríamos partir, o sea, la respuesta no te la podría responder dónde no podemos construir. De hecho, la lógica es que podemos construir en todos lados. Lo importante es saber qué hay, saber cómo esto responde y saber cómo mitigar. ¿Me entiendes? Ya, ok. Eso es. Entonces, si miramos a futuro, Mm, la importancia de saber lo que tenemos es saber con mayores certezas y seguridades entregar la estabilidad de una estructura gracias al conocimiento que tenemos. La norma nos permite, en cierto modo, identificarlo, ¿ya? Nos permite construir con seguridad y es por eso que también no se puede generar una alerta y decir, oye, ¿sabes qué? Si ocurre un terremoto todo se va a caer, porque no va a ser eso, no va a suceder eso. mm. ¿Ya? Pero sí es importante mejorar el conocimiento global para poder entender que en ciertas zonas son más complejas que otras. En ciertas zonas es necesario recurrir a diferentes tipos de mitigaciones. Y eso es lo que hacen en rigor los países desarrollados. Todos los países desarrollados cuentan con este tipo de información, ¿no? Jorge, Nosotros no en estamos es, inventando algo nuevo, estamos claro. mejorando el conocimiento, intentando mejorarlo, que es básicamente lo que nos convoca. Jorge, para ir cerrando ya, en la nota también hablábamos de que, o sea, ustedes decían de que las predicciones hablan de un sismo a fines de este siglo o inicios del próximo. Em, ¿Hay tiempo entonces para hacer microzonificaciones? Em, ¿Cómo Yo no, estaríamos yo no. preparados? ¿Estaríamos preparados hoy para sufrir un sismo de grandes magnitudes o no? ¿Y qué importancia tiene contar con financiamiento para poder hacer este trabajo que tú mencionas? Yo partiría de esa respuesta comentando una cosa para no generar preocupación. Yo ¿Sí? diría que la ingeniería en Chile es una de las mejores y tenemos una muy buena reputación porque la práctica hace la experiencia hace la práctica y la práctica hace el conocimiento. Entonces, han ocurrido muchas cosas en Chile que nos ha hecho como ingenieros ser muy buenos, digamos, a comparación de otras naciones, ¿ya? Y por lo tanto también somos muy vistos y visualizados a través de eso. Por lo tanto, no podríamos partir diciendo que nos deberíamos preocupar. Sin embargo, los conocimientos siempre se pueden mejorar. Mm, Y ahí es donde nosotros tenemos que, como universidad, poner manos a la obra y contribuir en eso. Y ahí es donde nace esta necesidad de indagar y siempre cuestionarse los por qué, más que hacer el qué. Y ahí claro, es donde nosotros estamos y estamos trabajando en esa línea, de mejorar los conocimientos, no sea partiendo de la base regional, considerando nuestro enfoque regional, pero cualquier información que nosotros podamos lograr de acá no necesariamente es para la región, sino que es para Chile y para toda la comunidad científica mundial. perfecto. Y hoy día tenemos la fortuna de contar con una preciada instrumentación que en el corto, mediano y largo plazo, en el futuro, vamos a lograr poder tener esa información tan importante que nos va a permitir tener mejor conocimiento de lo que nosotros tenemos. Genial. ¿Ibas a agregar algo? No. ¿No? Bueno, Queda yo para conversar, pero el tiempo es sí, sí. eh, Estamos llegando hacia el limitado. final, exacto. Pero en todo caso, estas conversaciones que tenemos acá, podríamos considerarlas como el inicio de conversaciones que van a seguir dándose a lo largo del tiempo. Em, Cuando haya más novedades al respecto, por supuesto que Gaceta Polo disponible como siempre para hacer difusión y podemos conversar nuevamente en otra oportunidad también en este video podcast. Cada vez que tengamos información valiosa que contarle a la gente, aquí estaremos disponibles para conversar contigo, Jorge. Bueno, más Eso. que nada, felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Encuentro que es súper interesante, sobre todo hoy día que las redes sociales y la información visual es muy importante. Así que saludar a toda la comunidad y que sigan siguiendo estas iniciativas que tienen ustedes, porque es muy importante para todos nosotros, los Gracias. que vivimos acá en Magallanes. Gracias. Gracias por los buenos deseos, Jorge. Que estés muy bien y saludos por el departamento. Muchas gracias. Chao. Chao. Bien, esta conversación
sísmica. También, si ustedes quieren conocer un poco más, pueden visitarla en nuestra página web, que es la Gaceta Digital Polo, en polo.umac.cl. A continuación vamos a darle un resumen de algunas notas que hemos publicado en este espacio informativo. La ceramista que vuelve visible el mundo marino. Esta nota presenta el trabajo de un artista habitante de la Patagonia cuya obra se inspira en organismos y paisajes del mundo marino. Su trabajo traduce formas biológicas en objetos sensibles que acercan la naturaleza y el arte y busca generar conciencia sobre estos ecosistemas. En Instagram se la puede encontrar con el nombre de Ciencia Hecha a Mano. Neumáticos fuera de uso podrían calentar las carreteras chilenas. Una investigación del Departamento de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Magallanes está explorando la utilidad de neumáticos en desuso como material para mezclas asfálticas capaces de absorber y retener calor. La propuesta busca reutilizar residuos complejos y al mismo tiempo mejorar el desempeño térmico de las carreteras, especialmente en zonas frías. El estudio abre una discusión sobre economía circular, infraestructura vial y adaptación a condiciones climáticas extremas. El golpe militar retardó 20 años el desarrollo de la ciencia del mar en Chile. Esta reflexión crítica es parte de las conclusiones obtenidas por las científicas Vivian Montesinos y Doris Oliva tras la publicación de Dos mujeres en un océano de historias y un mar de cambios, un libro de más de 600 páginas que reconstruye una trayectoria colectiva de 5 siglos de investigación marina en el país. El texto visibiliza el aporte de las mujeres, reúne testimonios inéditos y enlaza biografía, historia política y conocimiento oceanográfico. Se puede encontrar en la página web de Editorial Universitaria. Estas y otras noticias, otras informaciones, noticias que tienen que ver también con publicaciones en revistas científicas, ahí ustedes también pueden encontrar los links en la página web, donde si quieren profundizar pueden llegar al documento maestro, digamos, de esos conocimientos científicos que damos a conocer ahí. Y también tenemos cosas que tienen que ver con las representaciones artísticas, como les comentábamos al inicio del programa, que hay también del territorio y que son tantas que todavía nos faltan reportear muchas. Así que, bueno, Polo es un trabajo de largo aliento. Somos un polo hace mucho tiempo y lo vamos a hacer por mucho tiempo más. Así que esperamos seguir acompañándolos y que ustedes también nos acompañen a través de las redes sociales, en Instagram, a través del canal UMAC TV y específicamente también en polo.umac.cl. Hasta una próxima oportunidad y les invito a ver a continuación un reportaje que dice relación con procesos de industrialización y urbanización en el Estrecho de Magallanes. El reportaje es de Gastón Peralta y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de las construcciones en los bordes costeros y aunque no está relacionado precisamente con lo sísmico, sí nos habla de cómo hemos ido habitando este territorio y por qué nos tenemos que preocupar en caso de que se mueva la tierra. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Desde su origen, el Estrecho de Magallanes es un punto geográfico que interconecta al ser humano y sus intereses, generando hasta nuestros días un profundo impacto en su organización territorial. Los primeros pueblos que lo adoptaron como su hogar lo navegaban y habitaban aprovechando sus recursos naturales. Desde una perspectiva, digamos, temporal,
profunda asociada al poblamiento humano del territorio de Magallanes, particularmente el sector costero del estrecho de Magallanes. Es una zona poblada por seres humanos, por grupos de cazadores, recolectores marinos, hace al menos 7.500 años atrás, antes del presente. Basaron su subsistencia en la caza de animales, recolección tanto de moluscos, vegetales u otros elementos. Y ese tipo de grupos persistió, digamos, hasta época muy avanzada, tanto de descubrimiento, de contacto y colonización inicial. Con el correr de los siglos, Europa se adentra en sus aguas buscando un paso al Océano Pacífico y la Especia, una aventura que terminaría con la primera vuelta al mundo, el inicio de lo que hoy conocemos como globalización y el choque de culturas que diluye en la modernidad las usanzas de los primeros habitantes. Comienza este cambio, ¿no? El cambio de, digamos, el habitar un territorio ya con un sentido orientado a la sedentarización y a otros tipos de conceptos económicos de explotación del territorio. Ya no se puede cazar ni vivir como cazador, no se puede, porque para eso necesitas territorio, y necesitas territorio porque dependes de un recurso móvil como el guanaco. Entonces eso genera un choque violentísimo, y eso ocurrió acá en el estrecho hasta durante la época de colonización, y probablemente se extendió bastante más, hasta que, bueno, finalmente ya los grupos originarios adoptan en buena medida las formas y estándares de vida, son aculturados o absorbidos por la sociedad occidental. El impacto de este proceso histórico es muy fuerte. Y de hecho es como el gran impulsor del decaimiento poblacional, cuando digo desintegración cultural me refiero ya a los cambios drásticos de las formas de vivir. Ya las formas tradicionales se pierden porque se transforman en estrategias no viables en este contexto moderno, digamos, que trae la modernidad. Así, Magallanes se transforma en un punto estratégico. La importancia geopolítica y económica para nuestro recién creado país impulsó la creación del primer enclave chileno. El Fuerte Bulnes aseguró la soberanía de Chile en el territorio más austral. Por la escasez de recursos apropiados para la vida colonial, se levantó un poblado a 60 kilómetros al norte del fuerte continuo al río del Carbón. Con el pueblo en la llamada Punta Arenosa se crearon aserraderos como el Río de los Ciervos en 1875 por el sur y el de Río Seco en 1889 por el norte. Así surgió el primer vínculo entre los procesos de urbanización y una actividad económica en Magallanes. Los procesos de industrialización en Chile son procesos de industrialización que han tenido distintas etapas, pero lo interesante es ver cómo desde la etapa más temprana, que es lo que desde el punto de vista historiográfico nosotros llamamos la industrialización temprana, cómo desde esa época que situamos, ¿no?, en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el país desarrolla a lo largo, ¿cierto?, de todo su territorio ciertos lugares, ciertos enclaves en los cuales se genera un desarrollo de carácter industrial que va a tener relevancia sobre todo en zonas que además se insertan en una modernización, ¿cierto?, económica del periodo y que están vinculadas a su vez a zonas de extracción de materias primas de alto valor, tanto en el mercado como para el desarrollo económico. La producción industrial está asociada a el poblamiento del territorio, o sea, va a tener una particularidad todo el proceso de industrialización que se cree en la zona de Valdivia, vinculada a la llegada de los alemanes, o sea, industrias cerveceras, industrias del calzado, por ejemplo, industrias lecheras más hacia el sur, un poco más al sur de Valdivia, en toda la zona de lo que sería hoy día, ¿no?, la región de los lagos. Y también avanzando, ¿cierto?, más en el territorio, también la ocupación de la zona austral va a llevar en esta primera etapa la instalación de industrias ganaderas, que van a ser muy importantes, la instalación tanto de grandes, grandes
empresas faenadoras, criadoras por otra parte en las estancias, pero también después eso va a permitir el crecimiento de la población y la creación de zonas urbanas y de poblaciones. Rápidamente las industrias forestales y ganaderas alcanzaron gran importancia en diferentes partes del territorio. Además, la navegación a vapor fue predominante en las aguas del Estrecho de Magallanes, muy ligada a la acaudalada industria del salitre del norte de Chile y que transitaba sus cargamentos a Europa por esta vía. Así creció la extracción de carbón en la mina Loreto con obras como el tren y el muelle, ubicado en la costa de Punta Arenas, y que fueron concesionados en 1903. Este hito marcó el comienzo de los procesos de industrialización y urbanización en Magallanes con el uso de maquinaria a vapor en diferentes procesos productivos. Al existir industrias que están relacionadas territorialmente, económicamente, a través de sistemas además de economía complejas que además se van globalizando, mundializando, se van a producir producto del desarrollo de la industria, aumento, por ejemplo, de la población en las ciudades. ¿Por qué? Porque es justamente en las ciudades donde van a tender muchas veces a fijarse territorialmente las empresas productivas, las fábricas, por la necesidad de mano de obra, especializada, y además porque los productos de esas industrias van a entrar también primeramente a esos mercados donde hay existencia de ciudades que están en esos procesos además de urbanización. Para que exista proceso de industrialización, en las industrias tienen que haber una cantidad de obreros que trabajen en ella, y generalmente se acepta que tiene que ser sobre 10 obreros trabajando, que exista una relación laboral entre un empleador y esos obreros que trabajan en procesos industriales, y finalmente la existencia de motores. Tiene que haber también una mecanización en la industria. El censo municipal de 1906, ordenado por Lautaro Navarro, identificó a 177 establecimientos industriales, de los cuales solo 70 contaban con motores, obreros y relación laboral entre trabajador y empleado. Las graserías, conserveras y los frigoríficos se transforman en ejemplos de industrialización y urbanización, promoviendo también la llegada de inmigrantes a Magallanes. Una de las principales industrias que se desarrolla con motores, con obreros, con relación laboral entre empleador y una fuerza de trabajo, donde existe una relación entre capital y trabajo, van a ser las graserías, por ejemplo, que la industria conservera, y posteriormente se van a ir sumando los frigoríficos, que justamente van a complejizar el desarrollo económico territorial y van a incidir también en el proceso de industrialización, que, como decía, es un proceso complejo que no solamente involucra a una u otra industria, sino que a una cadena de elementos, de procesos que están implantados en el territorio. Gracias a la implementación de enclaves productivos asociados a maquinarias y construcciones y la delimitación de los territorios favorables para la producción, se acortaron las distancias entre los lugares de explotación de materias primas y su procesamiento. Así surge por toda la Patagonia la figura de las estancias. Aquí los trabajadores cumplieron una doble función: colonizar y trabajar. Con los años se transformaron en una expresión de las estrategias empresariales que en definitiva determinaron cómo se organizó geográficamente la región de Magallanes. Fundamentalmente las estancias se consideran como parte de una industria, y como parte del proceso de industrialización, el rol que van a jugar las estancias es que son empresas finalmente ganaderas que van a aportar insumos para el desarrollo de las graserías, la industria de las conservas, los frigoríficos. La industrialización obligó a la constitución de enclaves donde hubiera mano de obra disponible en los lugares donde existían los recursos mineros, forestales o lo que fuera, digamos.
no solo se requería de disponer de mano de obra, sino que también de un sistema de conectividad que estuvo fuertemente condicionado por la presencia del Estrecho de Magallanes, digamos. En un principio diría que hasta los años 30, 40, prácticamente todas las comunicaciones se producían a través del estrecho, las internas como las externas. Por lo tanto, si tú cruzas la disponibilidad de los recursos, la posibilidad de comunicación y la disponibilidad de mano de obra, puedes situar fácilmente esos enclaves y esos procesos de urbanización a partir de la industrialización. Hacia 1950, algunas actividades económicas como los frigoríficos y la gran ganadería decayeron. La estructura latifundista lentamente se fragmentó por medio de la creación de nuevos poblados como Villa Tehuelches y Bahía Chilota. El hallazgo de petróleo en 1945 en Tierra del Fuego significó para Magallanes un nuevo dinamismo que impulsa la economía y también el desarrollo regional, permitiendo el acceso a la tierra de nuevos actores y el surgimiento de nuevas obras de infraestructura asociadas a la flamante industria del combustible fósil. En la segunda etapa de la industrialización va a ser ahí clave cómo desde el Estado, o sea, estamos hablando en el modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones, es el Estado el que comienza a visualizar la instalación de empresas estratégicas y para ello hace un análisis también a nivel del territorio, ¿cierto? Tanto de exploración de materias primas como también de condiciones favorables para la instalación de ciertas empresas, ciertas industrias, y en el sur de Chile van a ser clave la industria acerera que se va a instalar en la zona de Concepción y sin duda la industria petrolera que se instala en Magallanes. Es decir, va el foco de producción industrial en el territorio del sur de Chile está marcado por estos hitos de ocupamiento, de ocupación del territorio, pero también de cómo tanto en una primera etapa de empresarios privados, como después el Estado en una segunda etapa van a buscar el valor que el territorio tiene para la integración económica y para la ocupación efectiva desde el punto de vista del poblamiento de los territorios. Ya para la industria del petróleo los sistemas de transporte terrestre estaban consolidados, a diferencia de lo que sucedió en las otras actividades industriales. Los sistemas de comunicación, los medios de comunicación también, los medios de transporte, la industria del petróleo fue clave en la constitución de una serie de aeródromos en la región, digamos. Habían comunicaciones fluidas y directas entre Punta Arenas como cabeza del territorio y los puntos de exploración, San Sebastián, Bahía Felipe, Gente Grande, Manantiales, más tarde Cerro Sombrero, ya que un poco fue el aeródromo más grande de la zona petrolera, pero también en la zona de Rustin, finalmente ENAP también construyó aeródromo. Los nuevos espacios que surgieron bajo el alero del petróleo no solo impactaron en la economía regional, también se establecieron formas de vida y experiencias comunitarias, cuyos protagonistas fueron los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo y sus familias. La empresa se plantea una especie como de arraigo, de no solo involucrar al trabajador en roles, en un sistema, digamos, un poco precario, de mucha movilidad hacia la ciudad de Punta Arenas, sino que plantea precisamente instalar o fijar al trabajador pero con su familia. Y eso determina o eso condiciona, digamos, que los campamentos petroleros o esos enclaves productivos no solo se expresen las actividades propias del sistema productivo y el alojamiento más básico, sino que una serie de servicios y de equipamientos pensando en un desarrollo de un colectivo y de un grupo humano que viene asociado a otras actividades como la educación, la salud, la entretención. Y en función de eso, prácticamente en todos los campamentos, digamos, con diferencias, porque evidentemente habían unos más desarrollados y unos más complejos que otros, pero prácticamente en todos los campamentos se desarrollan o escuelas o postas, o el hospital en el caso de Cerro Sombrero, o equipamientos de entretención y para el ocio como el caso del cine.
hace que estos enclaves no solo se trate del trabajo y el alojamiento, sino que se constituyan en espacios de socialización de grupos bastante más complejos. Con los años, muchas de las construcciones creadas a partir de un desarrollo industrializado van perdiendo su objetivo original. El deterioro se transforma en el principal problema y preservar estos espacios pasa por buscarles una nueva utilidad que hoy tiene que ver con el patrimonio que representan. Es el caso de la famosa Casa de Piedra, ubicada en la bahía de la ciudad de Porvenir, una construcción patrimonial que busca preservar la estudiante de arquitectura de la Universidad de Magallanes, Milena Foretich. Mi proyecto de título en primera instancia nace como un homenaje a mi tatarabuelo Natalio Foretich Smerkinit, un joven croata que llega a Magallanes en el año 1892 a la edad de 22 años. Para esa época en Magallanes se encontraba un tipo de edificación de madera, principalmente de madera, tanto para edificaciones públicas como para viviendas. Sin embargo, estas edificaciones se veían recurrentemente incendiadas. Natalio, como venía de una familia que por muchos años se dedicó a la construcción en Croacia, él llega a Magallanes y propone la construcción en esta nueva técnica que sería el ladrillo, que un tiempo antes se había experimentado en él, pero no se tuvo éxito. Entonces, al año 1894, Natalio decide poner la primera fábrica de ladrillos en Magallanes y de la mano con eso también instala la primera carpintería a vapor y también una fábrica de cal para la producción de argamasa, con la que se lograría finalmente levantar alrededor del 90% de las edificaciones del casco histórico de la ciudad de Punta Arenas. La Casa de Piedra de Porvenir es lo que queda de la fábrica de cal que hizo funcionar Natalio Foretich. Su abandono y destrucción hacen urgente el rescate de la estructura patrimonial. Para ello, Milena propuso implementar un centro de visitantes e interpretación. La propuesta de proyecto incluye un estudio correcto de cuáles son los daños que presenta el inmueble al día de hoy, cuáles son las lesiones que presenta el material y también cuáles son las posibles alternativas de restauración y de conservación de lo que hay hoy en día en pie. Todo esto para asegurar su preservación a través del tiempo de la mejor forma posible. Lo anterior va en el marco de una nueva propuesta turística para la ciudad de Porvenir, ¿cierto? Concretamente creando una ruta turística que permita involucrar tanto los atractivos turísticos existentes hoy día en la ciudad, como también nuevos atractivos turísticos que permitan establecer a Porvenir como un nuevo destino consolidado dentro de la región de Magallanes, y siendo también la fábrica de cal y este centro de interpretación un buen elemento base que permita poder llevar a cabo una nueva iniciativa turística para la comuna. Otro enfoque más actual sobre el fenómeno de industrialización y desarrollo urbano es el rol que cumple la mujer en distintas dimensiones obreras, profesionales y familiares. Desde su capacidad para los detalles, la educación, la salud y la constitución de los modelos familiares promovidos por las industrias para sus trabajadores, la participación de las mujeres es fundamental. Así lo constata Alejandra Brito en sus investigaciones. La relación de las mujeres con las industrias es una relación estrecha, de distintos niveles, pero finalmente siempre estuvieron presentes. El trabajo o el desarrollo industrial no estuvo ajeno del trabajo de las mujeres. Y desde una perspectiva mucho más actual, ¿no?, del análisis, también es interesante decir que fueron las mujeres, madres y esposas, las que realizaron una labor fundamental para el desarrollo de la industria, que fue el área de los cuidados, ¿no? Esta especie, como dicen las economistas feministas hoy día, esta especie de plusvalía que generan finalmente a la empresa, ¿cierto? Usar esa fuerza de trabajo cuidada por estas mujeres como un recurso importante para el desarrollo de su propio, ¿cierto?, de su propia acumulación, en el fondo, de su propio desarrollo y crecimiento económico. Hoy la explotación de nuevas fuentes de energía más ecológicas como el hidrógeno verde vislumbran en Magallanes una nueva etapa expansiva de la mano de los procesos de industrialización y urbanización. Un fenómeno que se repetirá, pero con algunos matices. Prácticamente un porcentaje altísimo, lo voy a decir así, del desarrollo urbano
en las ciudades del sur de Chile está vinculado al proceso de industrialización. El caso de Magallanes también es emblemático, ¿no? Las ciudades, no sé, estoy pensando en Cerro Sombrero, estoy pensando en muchas poblaciones que hay en Punta Arenas misma, son poblaciones creadas o por la industria digamos, o por la ENAP o por la industria ganadera antes, o simultáneamente. Entonces, el trazado urbano del sur de Chile está vinculado al desarrollo industrial. Todos estos procesos de industrialización de distinta actividad han supuesto como una capa de uso del territorio distinta. ¿Qué implicará eso? Que si esta industria evidentemente se instala, la aparición de campos eólicos, digamos, con grandes extensiones de molinos, los servicios logísticos, los puertos para la exportación, las plantas de amoníaco y todo este sistema industrial va a volver a modificar el territorio. Probablemente se superponga más sobre la capa de la última, la del petróleo, pero va a generar como modificaciones en las lógicas, porque van a requerir algunos caminos, van a requerir movimientos, van a requerir campamentos, quizás no del tamaño de los existentes, pero va a requerir todo un movimiento nuevo de una lógica industrial que está por verse, pero que si las expectativas se cumplen, digamos, debiera transformar esta región nuevamente. Una de las grandes diferencias entre los procesos pasados y presentes es que esos procesos se van a dar muy probablemente en un nuevo marco legal, producto de los procesos sociales y políticos y económicos que está viviendo el país en la actualidad, y también por la importancia que han ido adquiriendo temas que son emergentes, los temas de género, los temas ambientales, de protección al patrimonio cultural, al patrimonio natural. Desde los refugios de los pueblos originarios hasta las gigantescas torres eólicas, el desarrollo de los asentamientos humanos entrega a las futuras generaciones habitaciones que representan bienes culturales. Su estudio y análisis son una tarea pendiente que urge para su protección y valorización como parte de nuestra historia regional.